Les presento a Janet, que va a dar el seminario de hoy sobre algunas técnicas experimentales para medir contaminantes, si entendí bien. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Ok, pues Okay. Gracias por venir también. Okay. Espero que todos les guste. Bueno, hola, buenas tardes. Yo actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en el laboratorio de colisiones de la Facultad de Ciencias. El motivo de la plática es más bien para dar una idea general de lo que se está haciendo en el acelerador lineal, que se encuentra en el taller de colisiones, y trabajos previos que se han realizado, que ya han sido publicados, trabajos que se han realizado, que se están realizando, o bueno, mi trabajo en el que yo me estoy enfocando, y los futuros proyectos que se tienen. Entonces, el título de la presentación es Fragmentación de gases contaminantes atmosféricos por protones a bajas energías. Entonces, la forma de detectar estos fragmentos en la colisión de contaminantes atmosféricos con protones es mediante las secciones transversales. Sabemos que estas colisiones ocurren de manera natural en la atmósfera terrestre y en otras atmósferas. Es por eso que los blancos que hemos seleccionado son gases que tienen efectos en la atmósfera, daños a la salud, como son el CO2, el metano y el trabajo que estoy realizando, que es el óxido nitroso. Estos gases, como bien saben, son gases de efecto invernadero, son gases que contribuyen al calentamiento global, y el N2O y el oxígeno, el nitrógeno y el oxígeno, también se han hecho trabajos en estos gases debido pues, a que la atmósfera está compuesta principalmente por estos gases. Entonces, la Facultad de Ciencias cuenta con un acelerador lineal. Aunque muchos no lo conocen, este proyecto se inició ya hace más de 10 años. Se empezó la construcción en el taller de colisiones en el edificio de Tlahuizcalpan. Este proyecto se elaboró gracias a la contribución de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Banco Interamericano de Desarrollo, y proyectos en conjunto con la DEGAPA, PAPIME y PAPID. El acelerador lineal de la Facultad de Ciencias está a cargo de la doctora Beatriz Fuentes, que está aquí presente. Es profesora titular C, investigadora de la Facultad de Ciencias, y se ha llevado una colaboración con otros institutos como son la Universidad del Estado de Morelos y el Instituto de Ciencias Físicas. Gracias a la colaboración del doctor Faruk Bashir Yusif, profesor investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad de Morelos, el doctor Juan López Patiño, investigador del Centro de Ciencias de la Universidad de Morelos, y el doctor Horacio Martínez Valencia, quien es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, con sede en Cuernavaca. A diferencia de otros aceleradores que se encuentran en la universidad, dadas las colisiones tenemos dos tipos de fragmentos, unos fragmentos a los que llamamos fragmentos rápidos, que son provenientes del haz, y unos fragmentos lentos, que son provenientes del blanco. Entonces, a diferencia de otros aceleradores, nosotros nos enfocamos en estudiar, en detectar los fragmentos lentos, que son provenientes del blanco. Entonces, este es el acelerador lineal. Se compone básicamente de tres partes. Una que es el cañón, donde se va a generar el proyectil. Otra es la línea del acelerador, aquí va a pasar el haz. Y la cámara de reacción, donde van a suceder las colisiones. Aquí se tiene un diagrama general del acelerador. Entonces, en la primera parte del cañón se cuenta con una fuente. En esta fuente se va a hacer una descarga de arco con una mezcla de gases de argón y de hidrógeno. Se tiene un filamento de tungsteno y un ánodo, que es una plaquita de metal con un orificio en el centro, donde van a pasar los iones, y una vez
que pasan los iones, estos son acelerados por unos lentes de Heinzel, que son unas placas electrostáticas con orificios concéntricos, en la cual en la primera y en la tercera se les aplica el voltaje de aceleración y en la segunda un voltaje de enfoque. Estos iones van a pasar, este haz va a pasar por un filtro de velocidades. En este filtro de velocidades vamos a separar las partículas y vamos a generar el haz de interés, que en nuestro caso son un haz de protones. Después este haz es deflectado por una placa de 10 grados. Esta placa son unas placas que deflectan el haz 10 grados debido a que vamos a separar o vamos a retirar las partículas neutras, que son los fotones, y estos van simplemente a chocar con el acelerador para que no intervengan en nuestras mediciones. Se cuenta con dos colimadores, el primero y el segundo, que es casi pegado a la cámara de reacción. Estos colimadores tienen un diámetro de 2 milímetros. Justo en medio, en la línea del acelerador, se encuentra una bandera. Esta bandera es un electrodo, es una placa de aluminio en la cual se van a detectar los iones del haz y esto va a generar una corriente. Aquí también tenemos en la línea del acelerador una válvula. Esta válvula va a separar la parte del cañón y la parte de la cámara de reacción. Esto es, cabe mencionar que todo este sistema tenemos que tener un sistema de vacío, de alto vacío, en el cual contamos con dos bombas mecánicas. Con estas bombas mecánicas llegamos a un vacío de 1000 litros y una vez que llegamos a ese vacío de 1000 litros se encienden unas bombas turbomoleculares. En las bombas turbomoleculares se llega a un vacío de microtors. En la cámara de reacción, que es justo en esta parte, tenemos donde suceden las colisiones. Aquí se tiene un sistema de tiempo de vuelo. En este sistema de tiempo de vuelo, como ya lo había mencionado, se generan dos fragmentos, unos fragmentos que son fragmentos rápidos y fragmentos lentos. Estos fragmentos rápidos van a ser detectados en una caja de Faraday y los fragmentos lentos en un Channeltron para generar después un espectro que se llama espectro de tiempo de vuelo. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar las partículas que van a formar el haz? Para eso contamos un filtro de velocidades. En este filtro de velocidades tenemos dos placas paralelas y dos electroimanes paralelos también. Las placas son paralelas horizontales, verticales, y los electroimanes son paralelos horizontales. Entonces se va a generar un campo eléctrico y un campo magnético, ambos ortogonales a la incidencia del haz. Entonces tenemos que, de acuerdo a la fuerza de Lorentz, las partículas que van a pasar en este filtro van a sentir la contribución de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces las partículas que van a pasar por este filtro son aquellas donde la fuerza se anula. Entonces para esto la velocidad de la partícula tiene que ser igual a la razón entre la magnitud del campo eléctrico y el campo magnético. Además sabemos que las partículas están aceleradas por un voltaje de aceleración, entonces la energía cinética sería igual a la carga de la partícula por ese voltaje de aceleración. Con estas dos ecuaciones, estas dos relaciones, nosotros tenemos que la masa de las partículas la podemos determinar mediante el voltaje de aceleración, el campo eléctrico y el campo magnético. Estos parámetros, estos campos se van a dar de manera indirecta por unos parámetros que se van a manejar en el filtro de velocidades. Entonces, para nosotros seleccionar la partícula que va a formar nuestro haz, tenemos que definir estos parámetros. La forma en la que se selecciona o se realiza es: definimos un voltaje constante, el voltaje del filtro, y vamos a detectar en la bandera una corriente de iones. Esta corriente de iones va a estar en función de la corriente del imán. La corriente del imán se manda desde 0 hasta 3 amperes.
Al graficar estos datos, tenemos una gráfica de carácter espectral. Como pueden observar, tenemos 6 picos. ¿Sí? Entonces, mediante la relación de la masa, la corriente del imán y el voltaje del filtro, vamos a determinar qué ion corresponde a cada pico. Entonces, al hacer esta relación, nosotros encontramos que tenemos 6 iones. Como pueden observar, este es el de los protones, el del ion de la molécula del hidrógeno, el H3+, el del agua, el del nitrógeno y el del argón. De acuerdo, son los iones que genera la fuente. Como pueden observar, aquí tenemos 2 más, que son el del agua y el del nitrógeno. Esto es porque aunque tenemos un alto vacío, no podemos, aún así tenemos la contribución del agua y del aire. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro proyectil, que está compuesto por protones, estos van a pasar a la cámara de reacción. Van a colisionar con el blanco. El blanco es inyectado por este sistema y este blanco va a estar, este sistema es colocado 3 milímetros arriba de donde va a pasar el haz. Esta parte se le conoce como, este sistema es como el tiempo de vuelo. Entonces, este sistema de tiempo de vuelo consta de 3 placas electrostáticas paralelas, también concéntricas, en las cuales en la primera se va a aplicar un voltaje, la segunda y la tercera nos van a ayudar para enfocar los fragmentos del blanco, y que es un lente cilíndrico, también nos va a ayudar para enfocar estos fragmentos. La técnica de tiempo de vuelo consiste en, como ya lo mencioné, se aplica un voltaje pulsado a los fragmentos, a la primera placa. Todos los fragmentos el voltaje se aplica para todos los fragmentos, y entonces cada uno de estos iones va a tener diferente aceleración dependiendo de su masa y su carga. Entonces, habrá un tiempo en el que el ion hace un recorrido desde su formación hasta su detección, y se le conoce como tiempo de vuelo. Estos fragmentos son recolectados en un Chaneltron y mandados a una tarjeta de adquisición, y eventualmente se obtiene un espectro al que llamaremos espectro de tiempo de vuelo. Entonces, los blancos de interés fueron el dióxido de carbono, el nitrógeno. Entonces, estas gráficas muestran a diferentes energías, a 5000 electronvolts y a 2000 electronvolts, los espectros obtenidos con cada blanco. Como se puede observar, se tiene que con el dióxido de carbono se obtuvieron 6 iones. El C+, el O+, se tuvieron un ion doble ionizado, el CO+, el del oxígeno, y el de la molécula, donde se ve que es mayor a todos los anteriores hasta por un orden de 10. Ahora bien, en el nitrógeno se tienen 2, como era de esperarse, se tienen 2 iones. El nitrógeno más y el de la molécula, el nitrógeno 2 más, que es mucho mayor al del ion del átomo. En el metano se obtuvieron también, fueron 6 iones. Aquí la dificultad radica en que entre las masas de cada uno, pues entre la masa del CH4 y el C3, o sea, es una diferencia en Newman. Entonces, la definición del espectro es más difícil de obtener. Se puede observar también en el del nitrógeno. En el nitrógeno, en este espectro, se observan 11 especies de iones. Aquí se obtiene, se ve el H2+, el del agua y el del oxígeno. Como bien lo menciona, no se tiene, aunque se tiene un alto vacío, también se tiene la contribución de estos fragmentos. Entonces,
Lo que se realiza para eliminar estos fragmentos que no son los fragmentos de interés es obtener un espectro en una presión base, y una vez que se obtienen esos espectros, se elimina del espectro original. Bueno, ¿cómo se obtienen las secciones transversales? Como lo mencioné, se obtiene un espectro a una presión. Esta presión siempre va a ser una presión en el régimen de colisiones simples. Y una vez que se obtiene el espectro, se pasa a un programa que se llama PIC-FIC. Se hace un ajuste gaussiano de cada uno de los picos. Se hace lo mismo para el fragmento, para el espectro que se obtiene a presión base que va a corresponder a los fragmentos contaminantes, y definimos una sección transversal relativa. Esta sección transversal relativa se obtiene de la diferencia de las áreas de cada uno de los picos menos las áreas de los fragmentos contaminantes, y se divide entre la corriente del haz que se obtiene en la caja de Faraday, es una corriente absoluta, y por la diferencia de presiones entre la presión del primer espectro menos la presión base. Entonces, nosotros obtenemos secciones transversales relativas. Dado que no es posible obtener directamente las secciones transversales absolutas, porque no se conoce el número de partículas por área que componen el blanco. Entonces, para obtener las secciones transversales absolutas, lo que se realiza es una normalización con la ayuda de mediciones previas que ya se hayan reportado en la literatura. Entonces, esto siempre es válido siempre que se maneje en el régimen de colisiones simples, que es nuestro caso. Entonces, en estas gráficas son los datos obtenidos de las secciones transversales para el óxido nitroso. Como se pueden ver, aquí ya se tienen los fragmentos del blanco. Se observan comportamientos de estos fragmentos, casi todos, donde disminuye cuando aumenta la energía, y al comparar los fragmentos doblemente ionizados con los fragmentos simples ionizados, se ve que estos fragmentos doblemente ionizados son de un orden menor que estos fragmentos. Además, al hacer la normalización de los resultados, al encontrar en la literatura para hacer la normalización, se obtuvieron dos artículos reportados. En estos artículos reportados y en la literatura nunca se encontró alguna información acerca de las secciones transversales de los fragmentos doblemente ionizados. Entonces, para concluir, el trabajo consiste en encontrar las secciones transversales, tanto relativas o absolutas, en el régimen de colisiones simples, donde se tiene un haz de protones, y los blancos de interés son principalmente de gases atmosféricos. Las energías en donde se realiza donde se realizan las pruebas son de 2 a 10 electronvolts, 10.000 electronvolts. Aquí se tiene cada una de las especies que se encontró para cada uno de los blancos, y al realizar un análisis de las secciones transversales se encontraron que existen dos principales tipos de procesos: un proceso de ionización y proceso de ionización disociativa. Como en todos, se encontró que la partícula mayor, la que se presenta en las colisiones, son la partícula de la molécula. Se puede concluir que el proceso de ionización es el proceso dominante. Para proyectos futuros, dado que se va a realizar una fragmentación con blancos de vapores de agua y CCl4, esto con fines no solamente por el medio ambiente, sino también por la física, en la medicina.
También se tiene una colaboración donde se realiza un bombardeo con unas placas. Son placas metálicas de diferentes metales, son de oro, de plata, de cobre, en los que a futuro se quiere ver qué comportamiento tienen, qué pasa cuando se colisionan un haz de protones con la máxima energía en estas placas, y ver si esto se puede traducir en la producción de detectores de arsénico en el agua. ¿Preguntas? Preguntas. Sí. El tetracloruro de carbono. Bueno, es un contaminante, se ha encontrado que es se encuentra en estado líquido, por eso se va a realizar en vapores, y se ha encontrado que también es un gas contaminante y también altamente nocivo para la salud. Entonces, sí. ¿En medicina cuáles son sus aplicaciones? Por decir, en el del vapores del agua se han reportado, bueno, hay técnicas en donde se hacen tratamientos de protones con tumores. Bueno, y entonces como pues el cuerpo es constituido por agua, entonces de ahí radica la importancia de hacer estos tratamientos. Y otra más. Sí. Detectores de arsénico en el agua, Sí. Pero no hay ya algo que detecte el arsénico en el agua. Sí, o sea, sí, eso sería más, no es que no se haya, o sea, sí los hay, pero sería digamos, una de las aplicaciones que se podría tener a futuro del acelerador en estas placas. Sí. ¿Sabes si cuando miden los grados en eso usan cosas similares para detectar los contaminantes? No sabría decirte. Sí. ¿Más preguntas? Sí. ¿Y es muy costoso hacer este procedimiento? Sí. Bueno, el acelerador, sí, digo, el acelerador sí es, o sea, se llevó 10 años, más de 10 años para la construcción, con la contribución de varios proyectos, y para que en los últimos recientes años, te diré, 2, 3 años atrás, ya se tengan resultados que ya han sido publicados. ¿Dónde está el acelerador? Está en el taller de colisiones del edificio. De Tlahuizcalpan. Sí, aquí en la Facultad de Ciencias. Sí. Sí. Te invitamos. Todos están invitados a conocer. Gracias. Sí. ¿A ti con qué gases te gustaría realizar las colisiones de los protones? Bueno, el del nitróxido, el óxido nitroso, es el que se está haciendo. Yo trabajé con él, pero en la parte de plasmas, por eso es como surgió un interés. También se tiene planeado el óxido nitroso del NO, también por su gran interés y porque interviene en la destrucción de la capa de ozono. Y bueno, y ahorita con los vapores, que este trabajo también es un trabajo más difícil porque realmente se tiene en estado líquido. Entonces, para llegar a realizar estas pruebas, pues sí es un poco más complicado realizar.